Tengan muy buenos días todos, amados hermanos. Sean muy bienvenidos. Gloria a Dios por el tiempo de adoración que hemos tenido. Continuemos, hermanos, en ese espíritu de adoración al Señor ahora con la predicación de la palabra. Estamos en el segundo mensaje de la carta de Pablo a los Filipenses. Les invito a abrir sus Biblias. En el primer capítulo de Filipenses estaremos en esta mañana en los versículos 3 y 4 de este mensaje que se llama Encontrando el gozo verdadero. Vamos a dividir, hermanos míos, en dos mensajes lo que encontraremos que Pablo nos deja ver con respecto al gozo, de tal manera que aunque nos centraremos en los versículos 3 y 4, voy a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por esta mañana. Agradecemos, Señor, el tiempo que podemos pasar juntos como tu pueblo, Señor, y el privilegio que es que podamos, Señor mío, estar delante de la predicación de la Escritura, tu palabra, Señor, esa palabra que tú has elevado, que tú has exaltado al mismo nivel que tu propio nombre. Señor, que sea tu palabra quien en esta mañana nos enseñe, nos transforme, Señor, nos confronte y nos haga, Señor mío, movernos cada día más cerca de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos míos? Si tuviéramos que identificar uno de los males más preocupantes en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, hermanos, seguramente que en los primeros lugares de esa lista estaría lo que muchos llaman depresión. Muchos expertos la consideran la enfermedad del siglo XXI. Y la depresión, como dicen aquellos que dicen que saben, se define como un trastorno emocional que causa tristeza constante, desgano, pensamientos negativos, abatimiento y pérdida de interés en las cosas. Y esto afecta los sentimientos, los pensamientos y la conducta. Quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas a este respecto. Más de 264 millones de personas en el mundo sufren de depresión, según la Organización Mundial de la Salud, esto en el año 2020. Es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, también según la OMS en el año 2020. Estos datos, estas estadísticas son prepandemia, antes de los confinamientos, antes del terror infundido a través de los medios masivos de desinformación. Se cree que en la actualidad, después de la pandemia, estos números han incrementado muchísimo. 17.3 millones de americanos han tenido por lo menos un episodio de depresión grave en sus vidas. Esto según el Instituto Nacional de Salud Mental, registros del año 2017. Las mujeres, también dice este estudio, son 2 veces más propensas a deprimirse que los hombres. Y mientras más información buscamos, hermanos míos, más empeora la situación. La depresión también, según la Organización Mundial de la Salud, está directamente conectada con pensamientos suicidas,
los cuales son mucho más comunes de lo que usted cree, dice este estudio. Según este estudio, el 55% de la población en los Estados Unidos ha considerado seriamente el suicidio en algún punto de sus vidas, o por lo menos ha manifestado no tener ganas de seguir viviendo y querer morirse. 55%, hermanos míos. Por simple estadística, probablemente algunas personas que están aquí sentadas han considerado seriamente el suicidio o han pensado, no tengo ganas de seguir vivo, quiero morirme. Y aunque este mensaje en donde Pablo nos habla del gozo es para todos, probablemente de manera más particular aplica de una manera más relevante a aquellos que quizá no lo dicen, quizá no lo sabemos, pero cuando escuchan 55% de las personas han considerado suicidarse o no tener ganas de seguir viviendo, dicen, ese soy yo. Esas estadísticas reflejan lo que yo he pensado. Además, cuando el suicidio es llevado a cabo, por lo general, padres y o cónyuges y o hijos experimentan un sentimiento de culpabilidad por no haber podido ayudar de ninguna manera, y esto los hunde a su vez en la depresión. Es un círculo vicioso, hermanos. El suicidio es la 12ª causa de muerte en los Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Salud Mental, año 2020. Es la 2ª causa de muerte en individuos de 10 a 14 años, 3ª causa de muerte en individuos de 15 a 24 años y 4ª causa de muerte en individuos de 35 a 44 años. De acuerdo a los datos de la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en el año 2020, se dieron 2 veces más suicidios que homicidios en los Estados Unidos. Eso quiere decir, hermanos míos, que es más probable que una persona se suicide a que alguien venga y lo mate. Prácticamente podríamos decir que la gente es más probable que se mate a que alguien lo ataque. Además, las mujeres intentan cometer suicidio 3 veces más que los hombres, aunque los hombres consiguen suicidarse con 3 veces más frecuencia que las mujeres. Y en esta mañana, hermanos, tenemos delante de nosotros la carta a los Filipenses, la carta del gozo, la carta de Pablo, un Pablo que está privado de su libertad, esperando su sentencia, pasando necesidades, y llegó a este encarcelamiento después de haber estado en muchas ciudades, en muchos lugares, en donde cada que llegaba y empezaba a predicar el evangelio, enfrentaba persecución, enfrentaba el peligro que había por un lado de las autoridades romanas, por otro lado de los judaizantes que estaban en diferentes lugares. Había sido apedreado, había sido golpeado. Y él, en vez de decir, pobre de mí, qué desdichado soy, pero qué triste vida llevo, qué desconsolado estoy, la estoy pasando muy mal, oren por mí. No, él dice, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 11 del capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y qué situación la que estaba viviendo Pablo, hermanos míos? La pregunta obligada, si tuviéramos a Pablo aquí, sería, Pablo, ¿cómo lo haces? Pablo, ¿cómo puedes estar gozoso viendo todo lo que has vivido, viendo todo lo que has pasado, estando encarcelado, esperando tu sentencia, probablemente una sentencia de muerte? Pablo, ¿cómo encontramos el gozo verdadero? Algunos, como ya he mencionado, de los que están aquí en esta mañana, quizás son parte de esas estadísticas.
Y quisiera decirte esto, que es lo que vamos a ver esta mañana, vamos a empezar a ver esta mañana, y de hecho será así por toda la carta a los Filipenses. Si tu contentamiento depende de las circunstancias cambiantes de este mundo, serás entonces siempre esclavo de tus sentimientos. Si la economía va bien, si el país va bien, si el trabajo va bien, si la salud va bien, entonces nos sentiremos bien. Pero si la economía va mal, el país va mal, el trabajo va mal, la salud va mal, las cosas en la familia van mal, entonces me sentiré mal. Eso es, hermano mío, vivir subyugado en esclavitud a las situaciones del mundo. Cuando tú conectas tu contentamiento, cuando tú conectas la manera en que te sientes con aquello que te rodea, obviamente va a ser un sube y baja de emociones terrible. Cuando el día esté bien, te sentirás bien. Pero cuando no, pues no. ¿Y cómo hacerle? Es un cruel ir y venir de emociones. Es una inestabilidad malvada. La incertidumbre de una falsa esperanza que lentamente mata. Porque vivimos esperando aquel momento, aquella situación que llegue en donde un día podré ser feliz. Pero no Pablo, hermanos míos. No Pablo. Él no tiene como fuente u origen de su gozo aquella realidad constantemente cambiante. Por supuesto que no. Él ha sido separado del mundo. Como todo cristiano, por la fe en Jesucristo, ha sido separado del mundo. Ya no pertenece al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo ha sido separado de ese mundo de incertidumbre. Él ha sido apartado para el Señor y ha sido sacado del mundo de tal forma que vive en el Señor y para el Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí vemos, hermanos míos, la primera pista que nos da Pablo. ¿Por qué puede Pablo estar gozoso en medio de sus situaciones? Porque las situaciones no definen quién es él, y mucho menos definen cómo se va a sentir. Porque él ya no pertenece al mundo. ¿Quién se preocuparía por cómo va el mundo cuando eso ya no es asunto suyo, ya no depende de él? Pablo ha sido sacado de ese mundo y ha sido metido por la fe a un nuevo mundo, a un reino en donde el rey gobierna y todo lo que el rey hace es exitoso, todo lo que el rey hace produce lo que debe producir, todo lo que el rey hace tiene una estabilidad y una seguridad que da a todos los que viven en ese reino. Todo Cristo, en todo en la vida y nada fuera de Él, es la clave, hermanos míos, de una vida verdaderamente gozosa. Ya no importa lo que pase en el mundo. Estamos llamados a ir al mundo como heraldos de la verdad, como representantes de Cristo, anunciándole a todos: ¿sabes por qué estás viviendo como estás viviendo? Porque vives para el mundo, en el mundo y con el mundo. Pero si sales de ahí y vienes al reino, las cosas serán completamente diferentes. Ese es tu problema con el gozo. Que estás viviendo en una circunstancia y situación en donde lo que sucede ahí te afecta directamente, porque eres del mundo. Pablo conecta, hermano mío, su estado de contentamiento directamente con la persona de Cristo Jesús. No solo en la fe, no solo en la oración, no solo en tiempo en la palabra, sino que de manera concreta. Y quiero hacer énfasis en esa palabra. De manera concreta, está conectado con la manifestación del cuerpo de Cristo en este mundo, que es ¿qué cosa? La iglesia. La relación de Pablo con el Señor, esa relación que es de forma vertical, se ve claramente expresada en la relación que él tiene con otros creyentes de manera horizontal. De nuevo, la iglesia. Lo que le interesa a Pablo, el mundo en el que Pablo vive, la realidad última en la que Pablo se mueve, es el reino de Dios que es manifestado en este mundo en la iglesia. Esa es la vida de Pablo.
El gozo de Pablo es el Señor, pero no de manera abstracta, no de forma imaginaria, no meramente conceptual, no es algo en su mente, no es algo imaginario, es algo real, es algo concreto, es algo palpable, es algo que él puede ver constantemente. ¿Y qué cosa es? La obra de Dios en la iglesia. La iglesia está creciendo, el evangelio está avanzando, los hermanos están siendo transformados por la edificación de la palabra. El evangelio corre por muchas ciudades. Y dice Pablo, qué gozo es ver que el reino de Dios avanza y nada lo puede detener. Pero Pablo, estás encarcelado y probablemente te van a dar una sentencia de muerte. ¿Y qué? Ya no vivo yo. Mi vida ha sido derramada por completo al avance del evangelio. Y mientras el evangelio avanza, yo me gozo. Por eso Pablo dice que su encarcelamiento había redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y dice Pablo, eso es gozoso. Me encarcelaron, ¿saben una cosa? Las personas que vienen aquí del pretorio, las personas que están a mi cuidado, mis guardas, están siendo evangelizados, gloria a Dios. A Pablo le goza todo esto, hermanos míos. Pablo está siendo testigo directo, y no solo testigo, sino participante de la obra milagrosa de Dios en este mundo. Y el Señor sigue, continúa, nada puede detener que Él redima del mundo a aquellos que vienen para salvación. Está cambiando el mundo un corazón a la vez y nada puede impedirlo. Esa es la realidad que vive Pablo. Ahí está su gozo, ahí está su contentamiento. Pablo tiene, hermanos míos, muy clara una cosa. Tiene muy claro lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Yo, es el Señor Jesucristo. Edificaré, es la obra del Señor Jesucristo. Mi, es la posesión del Señor Jesucristo. Iglesia, son los santos redimidos del Señor Jesucristo. Y además dijo Jesús, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Otra traducción dice, ni las fuerzas de la muerte pueden derrotarla. Pablo está ahí, hermanos, en esa realidad, avanzando triunfante con su Señor. ¿Qué podría haber en el mundo que cause en Pablo tristeza o agonía o decaimiento o desánimo o desgano o nada de lo que los que dicen que saben hablan con respecto a cómo se siente una persona? Dice esta gente, la razón por la cual una persona se deprime, se entristece, se echa al desgano, es que hay ciertos factores externos, cosas que suceden en el mundo, en su situación personal, y algunos otros factores internos. Esto quiere decir que han estudiado y el cerebro de estas personas están en un imbalance químico, en donde les ocurre que todo lo ven mal y son negativos, etcétera, etcétera. Y entiendo que esta gente haga los estudios que quiera, pero algo podemos ver claramente aquí, que la solución no se puede encontrar afuera en el mundo, pero tampoco se puede encontrar dentro de uno. Esa solución, ese gozo, tiene que venir de algún otro lugar. Y ese otro lugar, hermanos míos, es directamente de arriba. Es directamente de Dios. Recordemos lo que es el gozo. Un regalo de Dios para aquellos que creen el Evangelio. Eso es el gozo. Es un regalo para aquellos que creen el Evangelio, que reciben y obedecen la palabra, aún en medio de diversas circunstancias difíciles, situaciones adversas, y tienen toda su esperanza en la gloria futura. Ahí es donde esta gente, aquí es donde los cristianos deben encontrar su gozo. Cuando uno vive conectado a la realidad última de que el Señor está avanzando su iglesia, cuando uno vive en la verdad última de la victoria del Evangelio, cuando uno se da cuenta que lo que asegura Jesús para la iglesia es solo triunfo tras triunfo y gloria tras gloria, entonces se vive en un gozo que no puede ser conmovido. Se vive en un gozo
de una esperanza ciertísima de que Cristo está obrando a voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vivir conectado a esta realidad es haber abandonado completamente tu vida en el mundo y haberte entregado por completo al cuerpo de Cristo. Es ahí donde Pablo, hermanos míos, encuentra su gozo. Vamos a ver algunos diferentes elementos del gozo, vamos a ver algunos componentes del gozo y dónde es que Pablo encuentra esto. Veamos cómo Pablo vive esta realidad y cuáles son esos vehículos o canales por los cuales ese regalo de Dios, ese gozo que es un regalo de Dios, es recibido por el creyente. Punto número 1 en esta mañana, después de esta larga introducción, hermanos. Agradecimiento a Dios. Versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios. Eso empieza a decir Pablo en esa carta. La primera cosa que vemos es que Pablo es agradecido. Él le da gracias a Dios. Tener un corazón agradecido, hermanos, no ocurre por casualidad. No esperes que un día te levantes y de alguna manera mágica eres una persona más agradecida hoy. Esto tiene que ser un acto de la voluntad, tiene que ser algo con la intención exacta de ser agradecido. Y Pablo tiene su mente enfocada en dar gracias a Dios. En su situación, en su circunstancia, en su encarcelamiento, en sus necesidades, él es agradecido con Dios. Y no solo es dar gracias, no solo es, debo ser agradecido de manera general, debo ser una persona más agradecida, claro. Pero cuando alguien es agradecido, eso implica que haya alguien a quien se debe dar gracias. No se puede simplemente decir, voy a ser agradecido. La pregunta es, ¿agradecido con quién? Y Pablo dice claramente, doy gracias a mi Dios. De nuevo, notemos esto, ni siquiera es un gracias a Dios. ¿A qué Dios? ¿De qué Dios hablas? ¿Quién es este Dios al que le das las gracias? Dice Pablo, a mi Dios. Lo que quiere decir que Pablo tiene una relación viva con aquel a quien está agradeciendo. Él conoce a este Dios, él conoce a Jesucristo, sabe quién es, está conectado a él. Está conectado a él a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del servicio. Sabe quién es Cristo. Él habla, él ora, él se comunica con Dios y Dios le responde. Hermanos míos, no podemos decir que queremos ser personas agradecidas porque hemos entendido que hay que ser agradecidos para empezar a experimentar ese contentamiento y ese gozo. No podemos hablar así si no sabemos a quién agradecerle. Y no puede ser que agradezcamos a un Dios como aquellas personas que no tienen ninguna relación con Dios, pero dicen gracias a Dios, como una especie de expresión nada más. No, gracias a Dios. ¿Pero qué Dios es este? Tú le conoces, tienes una relación con Él, has venido a tener una relación viva a través de la fe, a través del arrepentimiento con este Dios. Solo así puedes decir lo que dice Pablo. Le doy gracias a mi Dios. A mi Dios. Yo sé quién es este Dios. Yo conozco qué hace este Dios. Yo confío en este Dios. Mi vida está entregada a este Dios. No es cualquier Dios. Es el Dios cristiano, el Dios de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de la Biblia y cualquier otro Dios? ¿Cuál es la diferencia entre el Dios cristiano y el Dios de los hindúes o el Dios de los musulmanes? Solo una, hermanos. Que el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es real. Los demás no lo son inventos humanos, no existen. Pero el Dios de la Biblia es real, de tal forma que cuando uno es agradecido, puede con toda confianza ponerse de rodillas y hablar con ese Dios y decir, gracias, Señor. Dios no te debe nada, hermano. Dios no te debe nada, hermana. No me debe nada a mí, ni le debe nada a este mundo. Y sin embargo, en su misericordia y en su gracia, nos da todo. Absolutamente todo. El aire que respiras, la fuerza para levantarte, la vida misma, absolutamente todo nos viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Y Pablo entiende esto y Pablo es agradecido con Dios, no importando sus circunstancias.
Agradece a Dios porque Dios es digno de recibir gracias todo el tiempo. Ahora, notemos algo muy importante también aquí, hermanos. Específicamente, Pablo agradece a Dios por algo. No es un agradecimiento general, como dije, gracias a Dios. ¿Por qué? Gracias a Dios por todo. No, Pablo es bien específico. Y esto nos lleva al punto número 2 en esta mañana. No solo el vehículo para nosotros recibir el gozo del Señor es el agradecimiento, sino que también vemos que Pablo agradece en un contexto. Punto número 2, recordar la obra de Dios entre los hermanos. Pablo recuerda la obra que Dios está haciendo en medio de la iglesia de los filipenses. Dice Pablo que siempre se acuerda de los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Está hablando de los hermanos. Está hablando específicamente de la iglesia en Filipos, porque a ellos les escribió la carta, pero podemos generalizar esto y estoy seguro de que Pablo agradece al Señor por todos sus hermanos, no solo por los hermanos en Filipos, pero obviamente aquí específicamente se refiere a los hermanos en Filipos. Noten cómo el agradecimiento de Pablo va conectado con otros creyentes. Él no está solo, él no está abandonado, diciendo, bueno, ni modo, hay que ser agradecido con Dios, a ver cómo voy a librarla, a pasar este mal momento. No está diciendo eso Pablo. Pablo tiene su mente enfocada en agradecer a Dios por los hermanos, por otros creyentes. La memoria de Pablo lo lleva a enfocarse no solo en ese agradecimiento a Dios, esa relación vertical de la que hemos mencionado ya, sino también en recordar a los hermanos en Filipos, estos creyentes, estos santos, esta congregación, su relación con Dios de manera horizontal. Y uno de los canales, uno de los medios por los cuales Pablo recibe el gozo es el traer a su memoria, traer a su mente la obra de Dios en medio de esa iglesia, la iglesia de los filipenses. Su corazón está conectado a la iglesia. No está conectado a lo que está sucediendo en el mundo. Está conectado a lo que está sucediendo entre el pueblo de Dios. Está conectado a lo que está sucediendo en la iglesia de los filipenses. Y la pregunta para todos hoy ¿es la iglesia parte de tu vida de tal manera que tienes memorias y recuerdos con tu iglesia local? Y cuando digo con tu iglesia local, obviamente me refiero de manera general a cualquiera que pueda estar escuchando este mensaje. Pero si tú estás aquí hoy, ¿tienes tú recuerdos y memorias de la obra que Dios ha hecho en Iglesia Bautista Trinidad? De tal manera que cuando las traes a tu mente, qué gozo es haber visto a Dios levantar la iglesia, levantar hermanos, santificar a los creyentes, librarnos del mal, conformarnos como el pueblo de Dios que debemos ser. Y entiendo, hay algunas personas que apenas han venido a la fe. Son esos hermanos bebés en la fe que deben ir creciendo y dicen, bueno hermano, la verdad es que memorias así que yo diga, yo acabo de llegar. Bueno, entonces intencionalmente procura empezar a crear recuerdos y memorias con tu iglesia local. Y eso solo se puede hacer a través de estar conectado a tu iglesia local. Habría que analizarnos cada uno de nosotros, hermanos, y pensar, sobre todo si llevas mucho tiempo en nuestra iglesia. Sobre todo si llevas mucho tiempo en nuestra iglesia. Si en el futuro se hablara de Iglesia Bautista Trinidad, sería imposible no mencionarte porque eres parte de su historia, o da igual. La verdad es que estés o no estés no aporta ni quita nada. De pronto por ahí, sí, recuerdo, ¿cómo se llamaba aquel hermano? ¿Cómo se llamaba aquella hermana? O dices, es imposible no mencionar a la hermana fulana, al hermano tal. ¿Por qué? Porque es parte de la historia de la iglesia. Y al revés es lo mismo. ¿Podrías tú contar la historia de tu vida sin necesidad de mencionar Iglesia Bautista Trinidad? O si estuviste en alguna otra congregación sana en donde se te enseñó la verdad, dices, es imposible yo contar mi historia sin mencionar mi iglesia local.
Porque tanto yo soy parte de la historia de esa iglesia, como la iglesia es parte de mi historia personal. No lo podemos separar. Estoy conectado a ese punto con mi iglesia local. Pablo dice, yo recuerdo, les tengo en mi memoria, cuando me acuerdo de ustedes, yo me gozo. ¿Saben por qué? Porque cuando llegué a Filipos no había iglesia. No habían creyentes. Y de pronto aquellas mujeres judías a un lado del río, Lidia entre ellas, fue tocada por el Señor y fue transformada para el Evangelio. Abrió su casa para que los creyentes que se iban añadiendo a la iglesia vinieran. Oh, recuerdo, dice Pablo, probablemente cuando nos llevaron presos, encarcelados y sufrimos y nos pusieron en el cepo y el Señor poderosamente abrió las celdas de esa prisión. Y ahí estando ese carcelero a punto de suicidarse, le dijimos no lo hagas. Él quiso ser salvo, le presentamos el Evangelio, su casa creyó y empezó la obra. Y desde entonces, esta obra que el Señor ha hecho en Filipos no ha hecho otra cosa más que crecer. Son una iglesia comprometida, organizada, tienen ya obispos, diáconos, es una iglesia saludable, generosa. Y no necesariamente que los hermanos eran ricos, pero eran generosos con Pablo. Pablo recuerda todas estas cosas, hermanos, y ahí encuentra su gozo. Su gozo está en recordar cómo el reino de Dios ha avanzado, cómo el Señor ha obrado milagrosamente en medio de su pueblo, y nos debiera hacernos preguntar cómo estás conectado tú con tu iglesia. Cuando las cosas no van bien en el mundo, y no van a ir bien, podemos tranquilamente traer a nuestra memoria, oh, pero no importa lo que pase en el mundo. Mi iglesia, el cuerpo de creyentes donde el Señor me ha puesto, la obra del Señor en medio de su pueblo, de la que yo soy participante, esa obra milagrosa de cambiar el mundo por la predicación del Evangelio, ese sigue avanzando. Ese sigue conquistando vidas y transformando personas. Gloria a Dios, estoy tranquilo. Gloria a Dios, estoy tranquilo. Seguramente, hermanos míos, la iglesia de los filipenses no era la iglesia perfecta. Aunque era una iglesia saludable, seguramente también tenía sus problemas, sus necesidades. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, vemos que dice: solamente, les dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso quiere decir que había unos hermanos quizá que necesitaban una exhortación. En el capítulo 2, en los versículos 3 y 4, leemos que dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Probablemente algunos hermanos necesitaban ser exhortados a esa unidad como cuerpo de Cristo. En el capítulo 4, en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas habían tenido una diferencia. Le habían dicho a Pablo: mira, la hermana Evodia y Síntique están un poco apartadas, están como teniendo ahí una... Y Pablo las menciona. Quiero decir, la iglesia no es perfecta. Está conformada por hombres y mujeres pecadores y falibles. Pero en medio de todo eso, de manera general, Pablo, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, se enfoca y recuerda lo positivo. Lo positivo, no lo negativo. Pablo recuerda que esta iglesia se esfuerza en el avance del reino de Dios. Y aquí está la clave, hermanos. Los recuerdos y las memorias de la obra de Dios en una congregación son el medio, es uno de los conductos por los cuales el creyente va a recibir gozo. Yo no me gozo, hermano. Pregúntate, ¿cómo está tu conexión con la iglesia local a la que asistes? ¿Cómo estás, hermano mío, que congregas aquí en la Iglesia Bautista Trinidad? ¿Cómo está tu relación con el cuerpo de Cristo? Porque es a través de ese medio por el cual Dios va a darte gozo. Es a través de ese medio.
No es por la iglesia misma, no es por aquel hermano mismo, sino a través de ellos. Es el vehículo para recibir gozo. Y esto presupone algunas cosas. Primero, que la vida del creyente está íntimamente conectada y relacionada a la vida de la iglesia, a la vida de la congregación. No existe en el Nuevo Testamento evidencia de algún cristiano que era el llanero solitario, que después de creer estaba ahí, pero a veces no estaba, a veces andaba solo. No, siempre se presupone el hecho de que una vez creído el Evangelio, ese hermano, esa hermana ha venido del mundo a ser separado al reino. Y eso es el ámbito, el contexto de la iglesia local. Ha venido entonces a conformar parte de ese cuerpo. Es un miembro de ese cuerpo, tiene una función en ese cuerpo. Segundo, también presupone que la historia de la iglesia local se ha convertido en parte de tu historia, que ya lo he mencionado. Es parte de tu historia, es parte de tu crecimiento como persona, es parte de tu crecimiento personal, es parte de tu crecimiento espiritual. Tercero, que el enfoque es aquello por lo cual estar agradecido. Eso es lo realmente importante. Debemos ser agradecidos por toda bendición que ha derramado Dios en mi vida a través de mis hermanos y cómo yo he sido usado por Dios para bendecir a otros. Hermanos, es muy bonito ser bendecido a través de otros hermanos. Es muy bonito. Gloria a Dios por eso. Debemos ser agradecidos y debemos estar en conexión con nuestra iglesia local precisamente porque, como he dicho ya, es a través de ese vehículo que el Señor va a derramar ese gozo que necesitamos. Pero ¿sabes qué es todavía más gozoso que eso? Ser uno de bendición a otros. Más que ser receptor de la bendición de Dios, que de todas maneras, hermanos míos, Dios en su bondad va a hacer, es ser de bendición a otros. El entender que un hombre o una mujer con sus debilidades, con sus errores, con sus problemas, puede ser tomado por Dios para bendecir a otros, hermanos míos, es un gozo que solo el cristiano que sirve puede experimentar. Saber decir, Señor, yo estoy siendo vehículo de bendición para otros, de tu bendición, de tu gracia, de tu favor a otros. Eso jamás lo vas a poder experimentar en el mundo. Porque el Señor no usa primariamente el mundo como un vehículo de su gozo y su bendición o favor hacia otros creyentes, sino la iglesia y los hermanos de la iglesia. Lo que domina la mente de Pablo, hermanos, es aquello que es bueno. Tiene enfocada su mente en aquello que en la iglesia es digno de ser alabado. Como dije, no quiere decir que no habían cosas en la iglesia de Filipenses que estuvieran perfectas. No había perfección ahí. Sin embargo, Pablo se enfoca en lo que es bueno. En capítulo 4, versículo 8, Pablo va a exhortar a los hermanos, precisamente porque quiere animarlos a estar gozosos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, enfoquen su mente en las bondades que Dios ha derramado en su iglesia. Y eso lo va a ver usted en otros hermanos. Enfóquese en aquello que es bueno. Una característica del verdadero creyente es que su mente está bajo el control del Espíritu Santo, lo que lo hace enfocarse en aquello que es bueno. Esto no se trata simplemente, hermanos, de ser optimistas por el hecho de ser optimistas. Porque note lo que dice Pablo. Dice ahí en ese versículo 8 del capítulo 4. Todo lo que es verdadero. O sea, no es un optimismo inventado. No es pensar en lo que es bueno para ver si ocurre. Eso de, si usted ha escuchado alguna vez esas cosas de la ley de la atracción y piensa positivo y eso te vendrá. Hermano, eso no es Biblia. ¿Okay? Eso es pérdida de tiempo. Lo que está diciendo Pablo es, hay cosas que de manera real, de manera objetiva, de manera concreta, Dios hace en medio de su pueblo. Y eso es la verdad. Enfóquese en eso. La primera cosa que dice Pablo es aquello que es verdadero. No solo que es verdadero, pero es honesto, es amable, es puro, hay virtud, hay alabanza en ello.
Piense en ello, enfóquese en ello. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Debemos hacer nosotros como Pablo, recordar la bondad, la amabilidad, el amor, la compasión, el sacrificio, el cuidado de los demás hacia nosotros. Y lo demás, hermano, y aquellas cosas que no son ni tan amables, ni tan puras, ni tan nobles, ni tan honestas, pero sí que son verdaderas, perdone. Perdone. Perdonándoos los unos a los otros, como Cristo Jesús os ha perdonado. Y enfóquese en lo que es bueno. Cuando el corazón no está en el lugar correcto, no hay gozo. Cuando el corazón no está en el lugar correcto, el enfoque está en lo negativo. Es que son unos malagradecidos estos hermanos. Son unos desamorados, unos desinteresados. A menudo la persona que habla así dice, es que a mí nunca me... Espacio en blanco, complételo con algo negativo. Es que a mí siempre me... Y complete algo negativo. Es que todos a mí me... Y complételo con algo negativo. Eso, hermanos míos, es ser mentiroso, es ser egoísta y es ser arrogante. Porque las bendiciones y el gozo que se derrama en la iglesia vienen directamente del Señor y Él no es mentiroso. Lo que sucede es que eres un arrogante. Eres un egoísta. Porque es yo y mi necesidad. Y encima de eso es que a mí nunca me... Debemos aprender, hermanos míos, a andar en el espíritu y no en la carne. Cuando una persona está enfocada en aquello que no es positivo, en aquello que no es bueno, en aquello de lo que Pablo nos exhorta a que debemos poner nuestra mente, quiere decir que la obra de la carne es manifiesta. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, vemos precisamente eso. Por un lado, vemos las obras de la carne. Por un lado, vemos ahí que hay diferentes cosas, como en el versículo 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, obra de la carne. Eso no viene del Señor. En el versículo 22 dice Pablo, pero el fruto del Espíritu es amor, y la segunda característica de ese fruto, ¿qué es? Gozo. Gozo. Debemos, hermanos míos, aprender a andar en el Espíritu y dejar de andar en la carne. Una de las cosas que debemos hacer para lograr eso, por supuesto, es depender del Señor, pero de manera intencional nosotros poner nuestra mente en lo que Pablo nos ha explicado. Todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, todo lo honesto, todo lo puro, sea digno de alabanza. En esto debes ocupar tu mente. Tercer punto en esta mañana, hermanos míos. Vemos también que otro vehículo por el cual el Señor derrama ese gozo, da ese gozo al creyente, no es solo en vivir una vida agradecida, no es solo vivir una vida agradecida por los hermanos y la obra de Dios que ha hecho en medio de la iglesia local, sino que también, hermanos míos, por la intercesión por otros hermanos. De nuevo, miren el contexto. Pablo está siempre refiriéndose a las cosas en el contexto de la iglesia, en el contexto de estar en conexión con otros hermanos. Agradece al Señor por otros hermanos, recuerda la obra de Dios en medio de los hermanos y ahora intercede por otros hermanos. Dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está orando por los hermanos, intercediendo por los hermanos. Note bien esas palabras, siempre. No es que un día se acordó Pablo de orar por los filipenses, orar por sus hermanos. Dice Pablo, siempre, constantemente, a menudo, todos los días. Literalmente dice, cada que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Siempre. Dice, en todas mis oraciones.
en todas mis oraciones. Si me pongo de rodillas, hermanos, créame que voy a orar por usted, dice Pablo. Porque no va a haber una de mis oraciones en que yo esté en esa relación y comunión, en ese momento y tiempo con el Señor, en que usted no me importe. Lo tengo en mente. Y oro siempre en todas mis oraciones. ¿Cómo? Rogando. La idea de rogando es pidiéndole a Dios. Pidiéndole a Dios. ¿Qué está pidiendo Pablo? Está pidiendo todo aquello que es bueno para sus hermanos. ¿Qué es eso de todo lo que es bueno? Todo lo que es bueno en el Señor. Pablo no está diciendo, ay, voy a orar por la hermanita Cinti que para que, sin importar qué está pasando ahí, el complique que tenga con Evodia, que le vaya mejor, sea más próspera, tenga una buena casa, tenga un carro. No, todo lo que es bueno en el Señor. Que sigan siendo firmes en el Señor, que sigan creciendo en el Señor. Que sigan siendo generosos en la obra del Señor. Que sigan participando y contribuyendo y estén unidas en el Señor para avanzar el reino. Esas cosas son las peticiones que hace Pablo de manera general, todo lo que es agradable al Señor. La idea esta de orar y rogar es pedirle a Dios algo, no para uno mismo, sino para alguien más. Y ese alguien más son otros hermanos, primeramente. Primeramente tengo en mis oraciones a los que son creyentes, a mis hermanos, a los del cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los que han venido por la fe a formar parte del cuerpo de Cristo. Estar orando constantemente por ellos. El corazón regenerado, el corazón cristiano, empieza a crecer y a madurar de tal manera que deja de mirarse solo a sí mismo, deja el egoísmo y la inmadurez, deja de mirar lo que le hace falta. Y miren que a Pablo le hacían falta muchas cosas. Y empieza a mirar más bien por la necesidad de otros, primeramente en oración y luego en acción. Voy a orar por mis hermanos. ¿Cómo puedo orar bien por mi hermano si yo ni sé por qué cosas está pasando? ¿Y cómo no sabes qué está pasando a tu hermano? Si estás conectado al cuerpo de Cristo y de hermano está conectado al cuerpo de Cristo, no hay manera de que tú no sepas de él y él sepa de ti. Pero el problema es que muchas veces, hermanos míos, esa unidad y esa unión que debe haber en el cuerpo de Cristo es nada más pues una simple frase que se dice, pero no hay una verdadera unión. Una vez que sales de aquí, de la puerta, no te vemos hasta el próximo domingo. Dios te bendiga y ojalá te vaya bien durante toda la semana. Pero no hay una conexión real. No sé qué está pasando en tu vida, ni tú sabes qué está pasando en la mía. Y sin embargo, los verdaderos creyentes que están en comunión en el cuerpo de Cristo saben cómo van los demás hermanos. No estoy diciendo que todos tienen que saber todo en tu vida, pero seguramente sabrán cómo estás, cómo va la cosa contigo. Y literalmente, hermanos, los miércoles preguntamos, cada miércoles, ¿cuáles son tus motivos de oración? Pero aquel que no está conectado, es imposible saber. A menos que tú digas algo, a menos que te acerques y te conectes, y a menos que tengas una vida concreta con el cuerpo de Cristo, real, es imposible saber. Miren cómo, hermanos míos, Filipenses y Roma están lejos. Y sin embargo, ahí está Epafrodito. Llega a darle informes a Pablo de lo que está sucediendo. Y Pablo sabe cómo orar. Pablo no está orando de manera general, como diciendo, pues ojalá estén bien los hermanos. Por nombre. Ya vimos varias veces aquí en el versículo 4 a estas hermanas, a Evodia y Cinti, que por nombre Pablo sabe lo que está sucediendo. Porque otros hermanos le informan y vienen, y hermano, así está la cosa en la iglesia, y esto y lo otro. Y él sabe quiénes son. Enfatizo el hecho, hermanos míos, de la oración intercediendo por otros, no solo como el vehículo por el cual el Señor va a derramar ese gozo en el cristiano, porque puede estar delante de su Dios, de Dios, el Dios de la Biblia, sabiendo que lo que pida, de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor lo hará en sus hermanos, sino también hago énfasis en cómo la participación de los hermanos en el cuerpo de Cristo es vital para el funcionamiento de la iglesia, y es vital para que la iglesia crezca, y es vital entonces
para que uno experimente ese gozo. Debemos, hermanos míos, crecer en la oración de intercesión, porque en tanto crecemos en ese ejercicio, en esa oración por otros, también crecemos en la certeza de que Dios, el Dios de toda gracia, derramará su bendición, su amor, su cuidado sobre aquellos por los que Él ora. Y dése cuenta qué es lo que va a suceder. Por la oración, el Señor responderá, veremos la obra de Dios en medio de su pueblo y regresamos al punto número 2. Y un día recordaremos lo que Dios hizo y nos gozaremos. No solo es en el momento en que uno, al estar orando por otros y estar intercediendo, al estar cumpliendo esa función en el cuerpo, nos gozamos, sino que es algo que va a ser una marca la cual vamos a recordar y en el futuro recordaremos y diremos, oh, sí, qué gozo es recordar cuando Dios respondió así nuestra oración. Cuando el Señor, recuerda esa situación por la que oramos y el Señor actuó de esta forma, todo de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Debemos, hermanos míos, anhelar ver la obra de Dios y la bendición del Señor sobre nuestros hermanos. Ese debe ser un anhelo constante en el corazón del creyente. Anhelo, deseo, quiero ver a mis hermanos crecer. Quiero ver al Señor levantar a mis hermanos, hacerlos cada día más como Cristo. Deseo que el Señor los transforme, los cambie. Quiero ver a mis hermanos abandonar el pecado y venir a vivir como Dios manda. Quiero ver a mis hermanos crecer en una vida espiritual piadosa que honre al Señor. ¿Y saben qué hago? Oro, dice Pablo. Oro que esa sea una realidad en sus vidas. Ese anhelo, hermanos míos, es evidente en la vida de aquellos que espiritualmente están vivos y están conectados a Cristo y se ve ¿cómo? En la oración por otros. El problema que tenemos hoy, hermanos, es que como iglesia, y no estoy hablando solo de nuestra iglesia, creo que es un problema que afecta a la cristiandad de hoy, al menos aquí en Occidente, se ora muy poco. Se ora poco. Y de lo poco que se ora, la mayor parte es orar por uno. Orar por mi problema, por mi condición, por mi situación. Y si acaso de pronto nos acordamos de que hay que orar por el hermano tal, la hermana tal. Y no solo se trata, hermanos míos, de cantidad de tiempo en oración, sino de calidad en esa oración que nosotros estamos haciendo delante del Señor. Debemos pasar un tiempo en donde podamos levantarnos de nuestras rodillas y decir, acabo de hablar con el Dios Todopoderoso del universo. Y estoy tranquilo porque me ha escuchado. Y mi corazón está en paz y en gozo, porque no apartó de mí su oído. Porque el Dios de toda gracia ha escuchado mi oración. Pero eso solo se puede hacer, hermanos míos, en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos parte con Dios. Es solo a través de Cristo. Él es la puerta, Él es el camino. Mira la situación de Pablo, encarcelado, en adversidad, con todo tipo de problemas y dificultades. Ese, diría el mundo, no es el terreno en donde crece la flor de la felicidad. Pero mira el corazón de Pablo, siempre orando por otros, orando por vosotros, dice Pablo, con gozo. Su situación y su corazón son cosas completamente opuestas. Mientras que su situación nos habla de dónde está Él circunstancialmente, su corazón nos dice quién es Él esencialmente. Y ese es el problema, hermanos míos, de aquellos que viven constantemente tristes, desganados, sin gozo. Pregúntate quién eres tú esencialmente. Porque puedes pasarte toda la vida echándole la culpa a lo que circunstancialmente vives. Pero la solución es preguntarte quién esencialmente eres. Porque si eres cristiano y estás en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el problema? Claro que vamos a enfrentar un mundo que es adverso, hermanos míos. Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si Cristo está venciendo, ¿qué te preocupa? Note cómo, hermano mío, Pablo no ora por sí mismo, ora por los demás.
Hermano, ¿entonces es malo orar por uno mismo? No, no tiene nada de malo orar por uno mismo. El Señor nos pide que llevemos delante de Él nuestras rogativas, nuestras peticiones con acción de gracias. Volvemos a la parte del agradecimiento. Y eso no tiene nada de malo. Pero noten cómo Pablo se enfoca más bien en orar en intercesión por otros, de tal forma que su misma liberación, el futuro de Pablo en esa cárcel, él se lo entrega a la oración de otros hermanos. Eso lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 19. Note qué dice Pablo. Porque sé. Pablo está seguro de esto. Pablo no duda de esto. Pablo no está jugando a las adivinanzas a ver qué pasará con él. Dice Pablo, yo lo sé, yo estoy seguro. Porque sé que por vuestra oración, Pablo dice, yo sé que ustedes oran por mí. Yo ni siquiera necesito pasar tanto tiempo orando por mí, por mi necesidad. Yo prefiero orar por ustedes porque sé que ustedes oran por mí. Y dice Pablo, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, es decir, ustedes están orando, gracias hermanos, pero ¿saben qué? A final de cuentas, entre las oraciones suyas y la voluntad de Cristo, Él hará lo que Él quiera. Y dice, esto resultará en mi liberación. Dice Pablo, yo sé, estoy seguro de que yo voy a ser liberado. ¿Cómo sabes, Pablo? Porque están orando por mí y por la voluntad de Cristo. Esta cárcel no me va a retener mucho tiempo. Yo voy a salir de aquí, eso se los aseguro, yo lo sé de cierto. Pablo, ¿no es algo un poco arriesgado y arrogante hablar así? O sea, que tú vas a salir de aquí sí o sí. Dice Pablo, sí, yo lo sé. Y no es arrogante. Eso es exactamente lo que va a ocurrir. En serio, Pablo, sí. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, ahí está la confianza de Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oh, ya saben cómo va a ser librado Pablo. Dice Pablo, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Que me lleven a juicio, que me encuentren inocente y me liberen, y entonces salgo por todas las calles de Roma a predicar el Evangelio, o que me sentencien a muerte. Y entonces, una vez muerto, yo no voy a estar en esa cárcel. Voy a ser liberado sí o sí, sea que viva o sea que muera. Y sea que viva o sea que muera, ¿saben qué va a pasar? Cristo va a ser glorificado. El corazón de Pablo está a reventar de gozo. Porque no importa lo que hagan con él. Él no va a estar ahí encerrado mucho tiempo. Y segundo, Cristo va a recibir la gloria. Dice, estoy gozoso. Estoy absolutamente gozoso. A Pablo le gustaría, hermanos míos, quizá que se apresuraran las cosas para que ya le digan si lo van a sentenciar a muerte o lo van a dejar ir. Como sea, él va a salir de esa cárcel. Más adelante vemos en el versículo 21... lo que muchos ya han escuchado, la razón por la cual Pablo piensa así, la razón por la cual Pablo está gozoso, siendo que lo vayan a liberar físicamente o que lo vayan a liberar porque lo van a sentenciar a muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice Pablo, está difícil la decisión. Si me dan a escoger, yo no sé. Me quedo por ustedes para seguir edificándoles por la gracia y por el poder de Jesucristo, porque los amo. O me voy con Cristo, que es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. No dice Pablo es mejor, es muchísimo mejor. Hermanos míos, cuando nosotros hemos conectado nuestra vida al servicio del Evangelio, a la causa de Cristo, a la vida de la iglesia, a la obra que el Señor hace en este mundo, nada nos puede robar el gozo, porque el Evangelio avanza, la iglesia crece. Pero ¿y si te mueres? Me voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es lo peor que me pueden hacer? ¿Matarme? Pero eso es muchísimo mejor. Estando en Cristo, estando en Cristo, estando en Cristo.
¿Saben qué cosa no vemos en esta carta, hermanos míos? En ninguno de sus versículos, en ninguno de sus capítulos. No vemos a Pablo quejándose, no vemos a Pablo desanimado, no vemos a Pablo suplicando a Dios que lo saque de sus prisiones. Él no está pidiendo que lo liberen, él está pidiendo que sea la voluntad de Dios, quedarme aquí por un tiempo o que yo sea liberado de cualquier forma. Amén. De hecho, Pablo, hermanos míos, tiene toda su confianza en que Jesús va a ser glorificado porque Él está en obediencia sirviéndole al Señor. Y eso, hermanos míos, cerramos con esto. Esto es lo que significa el gozo cristiano. Les recuerdo que esta es solo la primera parte de estos componentes que vamos a ver acerca del gozo. Vamos a ver otros componentes que Pablo menciona. Pero aquí está la clave, hermanos. El estar conectado directamente y depender plenamente del Señor y de su obra. Porque nada puede frustrar los planes del Señor. Y cuando mi mente, mi corazón, mi alma, mi vida depende de la obra que el Señor está haciendo en este mundo a través de su iglesia, ¿qué dice el Señor? Que en esto somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada. Y ahí, hermanos, es que se encuentra el gozo. ¿Qué es el gozo? Recuerde, el gozo es un regalo de Dios para aquellos que creen el Evangelio, es producido por el Espíritu Santo, se recibe al obedecer la palabra en medio aún de diversas dificultades y conflictos, teniendo toda esperanza en la gloria futura. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por eso él está gozoso. Por eso él está gozoso. Su muerte levantará gloria a Cristo como sea. Su vida será gloriosa para el Señor como sea porque le sirve. Y su mente, su alma, su corazón, todo Pablo es cautivo por esta idea. El Señor oye las oraciones de los santos y responde de acuerdo a lo que es mejor para nuestro bien y para su gloria. ¿Puedes tú decir que eres una persona que ha experimentado el gozo cristiano? El estar gozoso porque vemos claramente que el Señor hace su obra y la avanza en medio de este mundo. ¿Puedes decir tú que andas en la luz y que aunque el mundo está lleno de oscuridad y tinieblas, porque aquel que mora en ti es luz, vas tranquilo por este mundo? No importa lo que pase ahí. Si no es así y eres cristiano, te pido a que intencionalmente des tu vida, conectes tu alma, sirvas al Señor, conecta con la iglesia, mira lo que el Señor hace al avanzar el Evangelio en este mundo y gózate en ello. Y si tú no eres cristiano, el llamamiento como cada domingo es el mismo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y ven a recibir ese gozo. Ven a recibir, hermano, un nuevo corazón. Ven a recibir una mente renovada en donde puedas enfocarte en lo que es verdaderamente importante, en aquello que es verdadero. Las cosas de este mundo, hermanos, no son eternas, son pasajeras, son vanas. Por eso el Señor nos manda que dejemos nuestra vana manera de vivir. Es decir, deja de invertir tiempo en las cosas que no son eternas y no te van a servir de absolutamente nada. Servir al Señor, hermanos, tiene repercusiones eternas. Estar conectados al cuerpo de Cristo y entregarse a la causa de Cristo y el Evangelio tiene consecuencias eternas. Y no debemos desmayar, hermanos, ni cansarnos en servir al Señor, sabiendo una cosa y teniendo claro esto, que no hay una sola cosa que uno haga para el cuerpo de Cristo, en el nombre del Señor, para avanzar la iglesia, para avanzar el Evangelio en este mundo, que sea en vano. Dice el Señor, nada de eso es en vano. Así que, hermanos míos, nuestro llamado, nuestro deseo, nuestra oración, es que el Señor nos permita experimentar, nos conceda el experimentar por su gracia el gozo que viene solo a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias
porque tú en tu misericordia, Padre, en tu gracia y tu favor, nos has hecho receptores del gozo que solo hay en ti, Señor. Nos fortaleces cada vez que en medio de dificultades, problemas y adversidades que enfrentamos en este mundo, nos recuerdas que lo importante eres tú, que el avance de tu reino es indetenible, que tú haces tu santa voluntad, Señor, y nadie puede atreverse a decir qué has hecho. Señor, que tú no pides permiso para conquistar el mundo que has venido a conquistar, Señor. Y mientras estemos en ti, Padre, tenemos la certeza, Padre, de que somos más que vencedores en ti, Señor. Señor, ayúdanos, transfórmanos, Padre mío, que podamos decir que no somos de este mundo, aunque vivimos en él, pero que somos, Señor, parte de tu cuerpo, que somos parte de tu iglesia y pertenecemos a tu reino. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.